Desde el inicio de la historia, cada vez que el cielo quiso advertir a la humanidad sobre un cambio profundo, levantó voces proféticas capaces de estremecer conciencias. Los profetas en la antigüedad, los santos en tiempos de crisis, y la misma Virgen María en sus apariciones han sido esa voz. Pero cuando el Papa, sucesor de Pedro y pastor universal de la Iglesia, levanta su voz con fuerza y anuncia que una profecía cambiará todo, el eco alcanza no solo a los fieles, sino a toda la humanidad. Porque no habla en nombre propio, sino como mensajero de algo que lo trasciende. La voz de Dios que aún hoy se hace escuchar a través de sus instrumentos. El mundo atraviesa momentos de gran confusión. La tecnología avanza a pasos nunca antes vistos, pero los corazones se sienten más vacíos que nunca. La violencia se multiplica en las calles, las familias se fragmentan, la fe parece apagarse en muchos lugares, y la indiferencia hacia lo sagrado se extiende como una sombra. En este escenario, escuchar que el Papa advierte al mundo sobre una profecía capaz de cambiarlo todo, nos obliga a detenernos y preguntarnos, ¿qué significa esto? ¿A qué debemos prepararnos? ¿Cuál es el mensaje escondido detrás de estas palabras? La Iglesia siempre ha visto en las advertencias del cielo no una condena, sino una oportunidad. Así ocurrió en Fátima, cuando María anunció que si el mundo no se convertía habría guerras y sufrimientos, pero también prometió la victoria final de su inmaculado corazón. Así, ocurrió en otras apariciones donde el cielo habló con fuerza. Y así ocurre hoy, cuando esta advertencia llega no en el silencio de un pequeño pueblo, sino desde la misma voz del pastor que guía al rebaño. Es como si el cielo quisiera que nadie permanezca indiferente, que nadie se quede sin escuchar la llamada. Aquí es donde nuestro corazón debe abrirse. La profecía que puede cambiar todo no es simplemente un acontecimiento externo que vendrá a sacudir la tierra. Es, sobre todo, un llamado interior que pide conversión, oración y retorno sincero a Dios. Los cambios más grandes comienzan dentro del corazón humano. El Papa lo sabe, y por eso repite con urgencia lo que los profetas dijeron en su tiempo. No esperen a mañana, conviértanse hoy. A ti que estás escuchando estas palabras, quiero hablarte directamente. No llegaste aquí por casualidad. Este mensaje es para ti. Te invito a que te unas a esta misión dejando tu me gusta en este video y suscribiéndote al canal. No se trata solo de crecer en números, sino de construir una comunidad de fe que se fortalece cada día. Con tu apoyo, esta advertencia llega a más corazones, y juntos formamos una corriente de oración que atraviesa fronteras. Este gesto sencillo de tu parte se convierte en una chispa de luz en medio de tanta oscuridad, y recuerda que el cielo cuenta contigo. Pero más allá de la acción inmediata, el verdadero llamado es a ser parte activa de este movimiento espiritual. Cada persona que escucha esta advertencia está llamada a convertirse en un faro de esperanza en su familia, en su comunidad y en su nación. La profecía no es un destino inamovible, es una advertencia que busca despertar corazones dormidos. Si respondemos con fe, lo que parecía amenaza se transforma en oportunidad de gracia. Y al concluir este primer bloque, quiero invitarte a algo muy especial. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este mensaje y cuál es tu intención de oración. Así formaremos una gran corriente espiritual que unirá a personas de todas las naciones. Orando unos por otros, levantaremos una muralla de fe y esperanza que el cielo bendecirá. Tu comentario no será solo una palabra escrita, será parte de una ofrenda mundial que presentaremos a Dios por intercesión de la Virgen María. Unidos, seremos testigos de cómo las advertencias se transforman en caminos de luz. A lo largo de la historia de la Iglesia, la voz del Papa ha tenido un peso único y trascendental. No se trata de la voz de un simple hombre, sino de aquel que, como sucesor de Pedro, recibe la misión de confirmar a sus hermanos en la fe y de guiar al pueblo de Dios en medio de la confusión. Cuando el Papa habla con autoridad, no lo hace solo en nombre propio, sino como pastor universal que ha sido puesto al frente del rebaño.
Es por eso que, cuando escuchamos que advierte sobre una profecía capaz de cambiarlo todo, no podemos ignorar sus palabras. Es un llamado que trasciende fronteras, idiomas y culturas, porque toca el corazón de la humanidad entera. Desde los primeros siglos, los papas han sido faros de luz en tiempos oscuros. En medio de persecuciones, guerras y herejías, su voz se levantaba como guía segura. Recordemos a San León Magno, que con firmeza defendió la fe en Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. Pensemos en Gregorio Sepne, que luchó por la pureza de la Iglesia en tiempos de corrupción, y en tiempos más recientes, en Pío XII, que guió a la Iglesia en medio del horror de la Segunda Guerra Mundial. Siempre, la voz del Papa ha sido eco de la voz de Cristo que sigue conduciendo a su pueblo. El Padre Pío mismo, tan obediente a la Iglesia, enseñaba con su vida que la voz del Papa debía ser escuchada con respeto y discernimiento. Sabía que en su palabra se reflejaba la misión de Pedro de sostener la fe de sus hermanos. No es de extrañar entonces que cuando un Papa advierte al mundo sobre una profecía, muchos corazones tiemblen, porque intuyen que no se trata de una opinión personal, sino de un eco del cielo que resuena en el corazón de la Iglesia. En la historia también vemos que, cada vez que los papas han hablado con fuerza sobre profecías o advertencias del cielo, la humanidad ha sido invitada a una profunda conversión. Pío XII se refirió con seriedad a Fátima y al llamado de la Virgen a la penitencia. San Juan Pablo II habló en varias ocasiones sobre el poder del rosario para salvar al mundo de los peligros del mal. Benedicto XVI, con su sabiduría, recordó que las profecías no deben asustarnos, sino despertar nuestra fe. Y hoy, escuchar la advertencia del Papa sobre una profecía que puede cambiarlo todo es entender que la Iglesia quiere que nadie se quede indiferente. Pero la voz del Papa no es solo advertencia, es también consuelo. En ella resuena el cuidado del buen pastor que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Cuando advierte, lo hace por amor, porque sabe que la humanidad necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Su voz nos recuerda que aún hay tiempo, que aún podemos cambiar, que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, y que incluso en medio de la crisis, siempre hay una salida para quienes confían. En el mundo de hoy, donde tantas voces confunden y dividen, la voz del Papa se convierte en un faro de unidad. Puede no gustar a todos, puede ser criticada y hasta incomprendida, pero tiene un peso espiritual que nadie puede negar. Es la voz que recuerda al mundo que Dios no ha dejado de hablar, que el cielo sigue enviando señales y que aún estamos a tiempo de responder. Por eso, cuando dice que una profecía puede cambiarlo todo, debemos detenernos, escuchar y preguntarnos qué está pidiendo Dios a cada uno de nosotros. Al concluir este bloque, quiero invitarte nuevamente a un gesto sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y cuál es tu intención de oración. De esta manera, formaremos una gran red mundial de fe, uniendo nuestras voces en súplica por las naciones y por la Iglesia. Tu comentario no será solo una palabra, será una ofrenda viva que se unirá a miles de corazones en oración, recordando que, bajo la guía del Papa, seguimos caminando como un solo pueblo hacia la esperanza prometida. ¿Sientes que necesitas mayor protección ante todo lo que se avecina? En días en que el mal se manifiesta de formas cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro, una oración poderosa que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz divina y protección. Pero ten cuidado, esta oración no es para todos, es para quienes sienten en su espíritu que ha llegado el momento de actuar, para quienes comprenden que ya no pueden luchar solos. Se ha lanzado un libro electrónico especial con esta oración revelada, y está disponible por tiempo limitado. Si sientes este llamado, no lo ignores. Ahora haga clic en el primer enlace fijado en los comentarios y descarga el contenido que el cielo está usando para salvar vidas. Las unidades son limitadas. Cuando termine,
no habrá nueva liberación. Quien tenga oídos espirituales, que oiga. Quien tenga fe, que responda. A lo largo de los últimos siglos, el cielo ha enviado señales claras a través de las apariciones marianas. La Virgen María, como Madre amorosa, nunca ha permanecido indiferente ante los dolores y las crisis de sus hijos. En distintos rincones del mundo, ella ha aparecido para advertir, para consolar y para llamar a la conversión. Fátima en Portugal, Lourdes en Francia, Guadalupe en México, Medjugorje en Bosnia, y tantas otras manifestaciones han tenido un mismo hilo conductor. El cielo habla porque el tiempo urge, porque la humanidad se aleja cada vez más de Dios, y porque aún estamos a tiempo de regresar. El Papa, al mencionar una profecía capaz de cambiarlo todo, inevitablemente nos remite a esas voces marianas que han acompañado a la Iglesia en su caminar. No podemos entender el presente sin mirar esas advertencias del pasado. En Fátima, María advirtió que si el mundo no cambiaba habría guerras, persecuciones y sufrimiento, y todo se cumplió. La Segunda Guerra Mundial, la expansión de ideologías contrarias a la fe, el dolor de millones de inocentes. Sin embargo, también prometió la victoria de su inmaculado corazón, recordando que, por muy grande que sea la oscuridad, la luz de Dios siempre vencerá. En Garabandal, María habló de un aviso que iluminaría las conciencias, un momento en el que cada persona vería su alma como Dios la ve. En Medjugorje, continúa llamando a la oración, al ayuno, a la confesión y al rosario como medios para detener el avance del mal. Todas estas advertencias no son piezas aisladas, sino parte de un gran mosaico en el que Dios, a través de María, guía a sus hijos hacia la salvación. Hoy Venezuela, América Latina y el mundo entero se encuentran en una encrucijada espiritual. Las crisis económicas, sociales y políticas no son más que síntomas de una herida más profunda, la ausencia de Dios en la vida de las personas y de los pueblos. Las profecías marianas, lejos de ser amenazas, son llamadas urgentes al arrepentimiento y a la conversión. El Papa, al advertirnos, nos recuerda que el tiempo de la indiferencia terminó, que es necesario abrir los ojos y escuchar lo que el cielo viene repitiendo desde hace más de un siglo. El mensaje de la Virgen es siempre claro y sencillo. Oren, conviértanse, confíen. El mundo complica las cosas, pero María simplifica el camino. Volver al Evangelio. Abrazar la cruz. Vivir los sacramentos y rezar el rosario. Padre Pío y tantos otros santos confirmaron con sus vidas que este es el verdadero camino. Por eso, las profecías marianas no son un asunto del pasado. Hoy más que nunca se cumplen delante de nuestros ojos. Cada catástrofe natural, cada conflicto, cada familia rota, es un eco que confirma lo que el cielo ya había dicho. Lo que sorprende es que, a pesar de tantas advertencias, el mundo sigue caminando como si nada ocurriera. Y allí está el gran peligro, la indiferencia. María habló, los papas repitieron, los santos confirmaron, y aún así muchos corazones permanecen cerrados. Pero para quienes escuchan, estas profecías se convierten en faros de esperanza. No todo está perdido, aún hay tiempo, aún podemos cambiar la historia si respondemos con fe. Por eso, este bloque es una invitación clara. No ignoremos más las voces del cielo. Las palabras del Papa sobre una profecía que cambiará todo no hacen más que recordarnos lo que la Virgen ya había dicho: el mundo necesita conversión. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de responder. El futuro no está escrito de manera fatalista. Depende de nuestra fe, de nuestra oración y de nuestra capacidad de amar. Al cerrar este bloque, quiero invitarte a escribir en los comentarios desde qué país estás viendo este mensaje y cuál es tu intención de oración. Que tu voz se una a la de tantos hermanos que escuchan el llamado de María. Unidos, formaremos una cadena viva que no solo responde a las advertencias, sino que las transforma en esperanza para Venezuela, América Latina
y el mundo entero. Desde los tiempos bíblicos, Dios ha hablado a través de señales en la creación. La Sagrada Escritura nos recuerda que antes de grandes acontecimientos siempre hubo signos visibles que invitaban a la conversión. En el Antiguo Testamento, el pueblo veía cómo el sol se oscurecía o cómo temblores estremecían la tierra, y comprendía que eran llamados del cielo para abrir los ojos. Jesús mismo anunció que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y que los hombres desmayarían de terror por lo que iba a suceder en el mundo. Las profecías marianas, unidas a estas palabras, nos recuerdan que el cielo sigue usando el lenguaje de la naturaleza para despertar conciencias dormidas. Hoy, esas señales son más visibles que nunca. La tierra parece gemir bajo el peso del pecado humano. Los terremotos, huracanes y catástrofes naturales se multiplican en intensidad y frecuencia. Los incendios arrasan bosques enteros, las lluvias desbordan ríos y las sequías prolongadas dejan a pueblos enteros sin alimento. El clima cambia de manera inexplicable, y los científicos, aunque buscan explicaciones, muchas veces se encuentran sin respuestas claras. Para el creyente, todo esto no es casualidad. Son signos de un mundo herido, son gritos de una creación que sufre porque ha sido apartada de su Creador. Pero no solo la naturaleza habla, también la humanidad misma se convierte en señal. Nunca como ahora habíamos visto tanta violencia, tanta división, tanta indiferencia hacia la vida. Familias enteras se destruyen por la falta de amor. Los jóvenes pierden la esperanza y se refugian en ideologías vacías. Las naciones se enfrentan entre sí en guerras sin sentido. Todo esto confirma lo que la Virgen y los santos han dicho. El mundo está atravesando una crisis espiritual profunda, y sus consecuencias se ven en todos los ámbitos. El Papa, al advertir sobre una profecía que cambiará todo, no hace más que unir su voz a este concierto de señales que ya son imposibles de ignorar. No se trata de generar miedo, sino de reconocer que estamos en un momento decisivo de la historia. El cielo nos está gritando a través de la naturaleza, de la humanidad y de la misma Iglesia. Conviértanse, regresen a Dios, aún hay tiempo. Las señales no son castigos, son advertencias amorosas que nos dicen que el camino que seguimos no lleva a la vida, sino a la destrucción. Sorprendente es que muchos miran estas señales y las interpretan solo como fenómenos naturales o como consecuencia de malas decisiones humanas. Y si bien hay verdades en esas explicaciones, para los ojos de la fe, todo tiene un sentido más profundo. No podemos reducir lo espiritual a lo meramente material. El Padre Pío decía que quien reza aprende a ver más allá de lo visible, y hoy esa visión es necesaria para entender que lo que sucede a nuestro alrededor no es solo noticia, es profecía en cumplimiento. Cada terremoto, cada tormenta, cada conflicto social debe ser leído con los ojos de la fe, no para desesperarnos, sino para despertar. El mundo necesita hombres y mujeres capaces de discernir los signos de los tiempos, de reconocer que detrás de cada dolor hay un llamado del cielo. Esa es la verdadera misión de estas señales, recordarnos que aún hay esperanza si volvemos al Señor. Y aquí, quiero invitarte a unirte a esta lectura de fe. No ignores lo que ves a tu alrededor, léelo con el corazón abierto a Dios. Y escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. Que tu voz se una a esta gran cadena que busca interpretar las señales, no con miedo, sino con fe y esperanza. Unidos, seremos testigos de que incluso en medio de la tormenta, el cielo nos habla y nos guía hacia la luz. Ante las señales que se multiplican y las advertencias que llegan desde el cielo, el llamado más urgente y claro que se nos presenta es a la conversión personal. No hablamos aquí de un cambio superficial, ni de un simple ajuste en la conducta externa, sino de una verdadera transformación del corazón. La Virgen María, en cada una de sus apariciones, ha repetido con ternura y firmeza
que la humanidad necesita regresar a Dios, y que ese regreso empieza en lo íntimo de cada persona. El Papa, al advertir sobre una profecía que cambiará todo, nos recuerda que el primer paso no lo darán los gobiernos ni los sistemas, sino cada alma que decide abrirse a la gracia. La conversión es un misterio profundo. Significa volver al origen, reencontrarse con la voz de Dios que habita en lo más hondo de nuestra conciencia. En un mundo marcado por la prisa, el ruido y la superficialidad, detenerse a escuchar esa voz es ya un acto profético. El corazón humano fue creado para Dios, y solo en Él encuentra descanso. Por eso, cuando la profecía habla de un cambio que estremecerá al mundo, el verdadero cambio comienza cuando un corazón se arrodilla y dice: Señor, aquí estoy, hazme nuevo. Padre Pío lo entendía bien. Pasaba horas en el confesionario porque sabía que la conversión de una sola alma tenía un valor incalculable para Dios y para el mundo. Cada persona que se reconciliaba con el Señor encendía una luz en medio de la oscuridad, y esa luz se unía a otras hasta iluminar pueblos enteros. Así ocurre también hoy. Una madre que reza con fe por sus hijos, un joven que decide dejar atrás el pecado, un anciano que ofrece sus dolores por la salvación de otros. Cada acto de conversión personal tiene un alcance que no imaginamos. No debemos esperar que los demás cambien primero. La conversión no es una tarea ajena ni lejana, es un llamado personal. El cielo no nos pide culpar a los poderosos ni señalar a los demás, nos pide mirar dentro de nosotros y comenzar allí la transformación. Es cierto que el mundo necesita reformas sociales, políticas y económicas, pero ninguna de esas reformas será verdadera si no hay un cambio de corazón. Todo comienza con un sí interior, con un acto humilde de reconocer que necesitamos de Dios. La urgencia profética nos exige no postergar este paso. No podemos seguir diciendo: mañana cambiaré, mañana rezaré, mañana me confesaré. El mañana no nos pertenece, solo tenemos el hoy. Y el hoy es el momento de gracia en el que Dios toca nuestra puerta y nos invita a entrar en su amistad. El Papa, al recordar que una profecía puede cambiar todo, en realidad nos está diciendo: dejen que el cambio comience ahora, dentro de cada uno. Ese llamado no es para asustarnos, sino para liberarnos. La conversión no es una carga, es un regalo. Significa dejar atrás lo que nos esclaviza, lo que nos quita la paz, lo que nos separa de la verdadera alegría. Es aceptar la misericordia que Dios nunca deja de ofrecer y permitir que esa misericordia sane nuestras heridas. En un mundo lleno de angustia, la conversión se convierte en el acto más revolucionario, porque devuelve la esperanza y abre caminos de luz en medio de la oscuridad. Y aquí quiero hacerte una invitación concreta. No pienses que este mensaje es para otro, es para ti. Pregúntate: ¿qué necesito cambiar en mi vida? ¿A qué me está llamando Dios en este momento? Y luego, escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. De esta forma, no solo compartimos nuestras voces, sino que también levantamos juntos una ofrenda de fe. Unidos, nuestra conversión personal se convierte en un testimonio poderoso que inspira a otros y muestra al mundo que aún hay esperanza. En medio de toda crisis, cuando la humanidad parece perder el rumbo y las sombras se hacen más densas, la Virgen María aparece siempre como madre, guía y protectora. Ella no es una figura lejana del pasado, es la mujer viva y presente que sigue acompañando a la Iglesia en cada paso de su historia. Desde aquel momento en que Jesús la entregó como madre a todos los hombres al pie de la cruz, María no ha dejado de interceder y de mostrarnos el camino que conduce a Cristo. Su presencia es como un faro que nunca se apaga, una luz que brilla en la oscuridad y nos recuerda que no estamos solos. Las profecías marianas a lo largo de los siglos han confirmado este papel maternal. En Lourdes, María se mostró como la Inmaculada que sana las heridas del cuerpo y del alma. En Fátima, se presentó como la Señora del Rosario que advierte y, al mismo tiempo, protege.
En Guadalupe, se reveló como la madre cercana que abraza a los pueblos y les ofrece esperanza en medio de sus pruebas. Cada aparición tiene en común una certeza: María no viene a reemplazar a Cristo, sino a conducirnos a Él con ternura y firmeza, como solo una madre sabe hacerlo. Hoy, ante las advertencias proféticas que estremecen al mundo, necesitamos redescubrir este papel de María como guía en medio de la crisis. Ella no nos abandona. Allí donde el mal parece avanzar, María levanta un ejército de hijos que rezan, que confían, que se convierten en instrumentos de luz. Ella nos enseña que el arma más poderosa no es la violencia ni el poder humano, sino la oración del corazón, el rosario rezado con fe, la confianza puesta en la misericordia de Dios. Padre Pío, tan devoto de la Virgen, repetía una y otra vez que bajo su manto nadie se pierde. Sabía que en tiempos de oscuridad, refugiarse en María es encontrar seguridad. Ella no evita la prueba, pero da la fuerza para atravesarla. Como en Caná, cuando intervino para que no faltara el vino, María sigue interviniendo. Hoy en la vida de sus hijos, muchas veces de forma silenciosa pero siempre eficaz. El Papa, al advertir sobre una profecía que cambiará todo, nos recuerda también que no estamos indefensos. Tenemos una madre que vela por nosotros. El papel de María no es solo de consuelo, sino también de guía. Ella muestra el camino de la fidelidad, de la oración constante, de la humildad que abre las puertas de la gracia. Cuando todo parece confuso y no sabemos qué dirección tomar, basta escuchar sus palabras. En Fátima, recen el rosario todos los días. Es un consejo simple pero cargado de poder espiritual. María no complica, María simplifica. Volver a lo esencial, confiar en Dios, rezar sin cesar. El mundo necesita recuperar esta confianza en la Madre, no como un gesto sentimental, sino como un acto de fe profundo. María no es un símbolo vacío, es una presencia real que protege a los pueblos, que intercede ante su Hijo y que guía a la Iglesia en los momentos más difíciles. Hoy, mientras tantas naciones atraviesan pruebas, el refugio seguro sigue siendo su corazón inmaculado. Allí encontramos paz. Allí hallamos esperanza. Allí aprendemos a caminar en medio de la tormenta. Y quiero concluir este bloque con una invitación especial. Escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. Pongamos nuestras vidas bajo el manto de María y formemos juntos una gran cadena de fe y esperanza. Unidos en la oración, descubriremos que no estamos solos, que una Madre nos guía y nos protege, y que bajo su cuidado, podemos enfrentar cualquier crisis con la certeza de la victoria final. Entre todas las armas espirituales que el cielo ha entregado a la humanidad, la oración ocupa siempre el primer lugar. Desde los tiempos bíblicos, los hombres y mujeres de fe han encontrado en la oración la fuerza para resistir, la luz para discernir y el refugio en medio de las pruebas. Pero dentro de todas las formas de oración, el rosario ocupa un lugar privilegiado en la historia de la Iglesia y en el corazón de la Virgen María. No es un simple conjunto de cuentas repetidas mecánicamente. Es un muro de luz, un escudo espiritual que protege a quienes lo rezan y abre caminos de esperanza para el mundo entero. María, en Fátima, insistió con fuerza: recen el rosario todos los días para obtener la paz en el mundo y el fin de la guerra. Ese mensaje, pronunciado hace más de un siglo, no ha perdido actualidad. Al contrario, hoy resuena con más urgencia que nunca. La Virgen sabía que el mal se multiplicaría y que las naciones entrarían en crisis, pero también sabía que el rosario sería el arma más poderosa contra la oscuridad. Cada Ave María, rezada con fe, es como una flecha de luz que atraviesa las tinieblas. Cada rosario ofrecido en familia es una muralla que protege los hogares de los ataques del enemigo. El Padre Pío lo comprendía tan profundamente que llegó a llamar al rosario su arma. Para él, no era un simple devocionario, era una verdadera espada espiritual.
Lo rezaba constantemente, convencido de que en esas oraciones se escondía la clave para vencer al mal. Decía con frecuencia que el mundo podía cambiar más con un rosario rezado con fe que con 1000 discursos o acciones humanas sin espíritu. Su ejemplo sigue siendo un testimonio para nosotros. Si queremos enfrentar las advertencias proféticas que hoy estremecen al mundo, el rosario no puede faltar en nuestras manos. En tiempos de crisis, la oración del rosario se convierte en un muro de luz que rodea nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras naciones. Es como una fortaleza invisible que no se construye con piedras, sino con oraciones unidas. Cada misterio meditado es una ventana abierta al cielo, donde contemplamos la vida de Cristo de la mano de María y recibimos la gracia necesaria para perseverar. Es imposible rezar con fe y no experimentar una transformación interior. El rosario nos cambia, nos purifica, nos acerca al corazón de Dios. Hoy más que nunca, el mundo necesita familias que vuelvan al rosario, padres que lo recen con sus hijos, comunidades que lo eleven en parroquias y plazas, jóvenes que lo tomen con valentía como signo de resistencia espiritual. La profecía anunciada por el Papa nos recuerda que estamos en tiempos decisivos y que el mal avanza, pero también nos recuerda que tenemos las armas para vencerlo. El rosario no es un recuerdo del pasado, es una urgencia del presente. Muchos piensan que estas oraciones son demasiado simples frente a problemas tan grandes. Pero justamente en la sencillez está el poder. Dios no necesita palabras complicadas, necesita corazones humildes que se abran a su gracia. Y eso es lo que hace el rosario. Une a los pequeños, a los sencillos, a los pobres, con el poder del cielo. En esas cuentas se tejen milagros, se detienen guerras, se convierten corazones. Lo que parece débil a los ojos del mundo es en realidad la fuerza más grande. Quiero terminar este bloque invitándote a algo muy concreto. No dejes que pase un solo día sin rezar el rosario. Y comparte esta misión con nosotros. Escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. Juntos levantaremos un muro de luz alrededor del mundo, unidos en la fe y en la esperanza, bajo el manto de María. Que cada comentario sea como una piedra más en esta muralla espiritual que ningún enemigo podrá derribar. La historia de la salvación nos enseña que, muchas veces, el sufrimiento de los pueblos no es un castigo sin sentido, sino un camino de purificación que prepara un futuro distinto. Israel atravesó la esclavitud en Egipto antes de alcanzar la tierra prometida. Los primeros cristianos soportaron persecuciones terribles que, lejos de apagar su fe, la multiplicaron hasta los confines del mundo. Así también, nuestras naciones atraviesan pruebas que, aunque dolorosas, esconden un misterio de esperanza. La advertencia del Papa sobre una profecía que puede cambiarlo todo debe leerse en esta clave. Las pruebas no son el final, son el inicio de una transformación. Venezuela, al igual que otros pueblos de América Latina y del mundo, vive una de sus noches más oscuras. Escasez, divisiones, emigración, dolor en las familias, desesperanza en los jóvenes. Y sin embargo, en medio de todo eso, sigue brillando una fe que sorprende. Iglesias llenas, rosarios rezados en las calles, comunidades que se sostienen unas a otras. Es como si el cielo estuviera usando el sufrimiento para despertar lo más profundo del alma de un pueblo. El dolor no destruye sino que purifica. No apaga la fe, sino que la hace más auténtica. Padre Pío entendía este misterio mejor que nadie. Su vida fue un continuo sacrificio. Enfermedades, incomprensiones, ataques espirituales. Y sin embargo, todo lo ofrecía por la salvación de las almas. Decía que el sufrimiento aceptado con amor se convierte en un tesoro para la Iglesia. Así ocurre también con las naciones. Cuando un pueblo ofrece su dolor, se convierte en fuente de gracia no solo para sí mismo, sino para el mundo entero. Las profecías de la Virgen María, en Fátima, Garabandal y tantas otras apariciones
siempre han tenido este mismo tono. Habrá pruebas, habrá oscuridad, pero no será el final. La prueba es el camino hacia la victoria. Como en el Viernes Santo, cuando todo parecía perdido, y sin embargo se estaba gestando la resurrección, así también las naciones que hoy sufren están siendo purificadas para algo mayor. El Papa, al hablar de una profecía que lo cambia todo, no nos anuncia un destino de desesperación, sino una oportunidad de renovación. El sufrimiento de las naciones es también un llamado a la solidaridad. No podemos mirar desde lejos el dolor de un pueblo y permanecer indiferentes. El cristiano está llamado a acompañar, a sostener, a ofrecer su propia oración y sacrificio por aquellos que más sufren. Cada lágrima compartida, cada rosario ofrecido, cada gesto de compasión es una semilla de esperanza. Y esas semillas, unidas en todo el mundo, forman un jardín nuevo que el cielo está preparando. A veces quisiéramos que las pruebas terminaran de inmediato, pero la paciencia de Dios no es nuestra impaciencia. Él sabe cuánto necesita purificarse cada corazón, cada pueblo, para estar listo para la gracia. La Virgen, como Madre, nos acompaña en este proceso, recordándonos que nunca estamos solos. Su corazón inmaculado es refugio seguro en medio de la tormenta. Allí encontramos fuerza para seguir y paz para no desesperar. Por eso, al mirar el sufrimiento de las naciones, no caigamos en la tentación de la desesperanza. Veámoslo como un crisol donde se purifica la fe, como un parto doloroso que prepara un nacimiento nuevo. El mundo no se termina en la oscuridad. La oscuridad es apenas el preludio de un amanecer. Esa es la lógica del Evangelio, y esa es la esperanza que las profecías marianas nos ofrecen. Al cerrar este bloque, quiero invitarte a unirte con tu voz a esta misión. Escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. Que tu dolor y tu esperanza se unan a los de otros pueblos, formando una gran cadena que el cielo recoge. Unidos en la fe, descubriremos que el sufrimiento no tiene la última palabra, porque la victoria pertenece a Cristo y al corazón de su Madre. Entre todas las profecías marianas y las visiones de los santos, hay una que resuena con especial fuerza en los últimos tiempos. El gran aviso, también llamado la iluminación, de las conciencias. Se trata de un momento en el que, según las revelaciones, cada ser humano verá su alma como Dios la ve. Será una experiencia universal, simultánea, en la que nadie podrá escapar de la verdad. No habrá máscaras, no habrá excusas. Cada persona verá la realidad de su vida, sus pecados, sus omisiones, y también sus actos de amor. Es como si en un instante eterno el cielo levantara el velo y mostrara a la humanidad lo que siempre estuvo delante de sus ojos. Los santos y videntes, que han hablado de este acontecimiento, lo describen como un acto de misericordia, no de condena. El objetivo no será destruir, sino salvar. Será un despertar profundo, una sacudida de conciencia que invitará a la conversión. Muchos lo comparan con un juicio en miniatura, una oportunidad única de rectificar antes de que sea demasiado tarde. Imaginemos por un momento lo que significaría que cada corazón, al mismo tiempo, se enfrentara con la verdad de su vida. Cuántas lágrimas, cuántos arrepentimientos, pero también cuántas reconciliaciones y esperanzas nacerían de allí. El Papa, al advertir sobre una profecía que cambiará todo, parece aludir a este gran acontecimiento que tantas veces se ha mencionado. No se trata de un invento, sino de un eco de lo que ya ha sido anunciado en varias apariciones y confirmado por almas de profunda oración. El gran aviso no será un espectáculo externo, sino una revolución interior que marcará la historia espiritual de la humanidad. Después de 1900, nada volverá a ser igual, porque los hombres ya no podrán decir que no sabían, que no entendían, que no habían sido advertidos. El gran aviso será también una muestra del amor de Dios, que no quiere que nadie se pierda,
Si aún concede esta oportunidad, es porque su misericordia es más grande que nuestro pecado. Es como un último llamado antes de que lleguen pruebas más duras. La Virgen, como madre, prepara los corazones para que ese día no sea motivo de desesperación, sino de gracia. Nos invita desde ahora a vivir en estado de conversión, a rezar, a confesarnos, a reconciliarnos con Dios y con los demás. Así, cuando llegue ese momento, no nos encontrará desprevenidos, sino vigilantes. Pero no podemos olvidar que este acontecimiento, aunque global, tendrá una dimensión personal. Cada uno lo vivirá en lo más íntimo de su alma. Allí no importará la posición social, ni la riqueza, ni los títulos, solo el corazón desnudo delante de Dios. Y en ese instante, comprenderemos cuán grande es su amor y cuán necesarias son nuestras decisiones diarias. No será un teatro para asustar, será un espejo divino para despertar. Las palabras del Papa adquieren aquí un sentido aún más profundo. Al decir que una profecía puede cambiar todo, no habla de un cataclismo externo, sino de un cambio interior capaz de transformar el rumbo de la humanidad. Porque si millones de personas deciden volver a Dios después de esta experiencia, el mundo entero conocerá un nuevo comienzo. Y esa es la gran esperanza, que del aviso nazca un pueblo renovado, más humilde, más fraterno, más fiel al Evangelio. Por eso, este bloque es un llamado a prepararnos. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que la misericordia de Dios no falla. Si vivimos en gracia, el aviso será un regalo. Si estamos dormidos, será un despertar. Lo importante es que, desde ahora, no dejemos pasar la oportunidad de cambiar. No esperemos a ese día para reconciliarnos. Empecemos hoy. Y ahora quiero invitarte a un gesto de fe. Escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. Que juntos, como familia espiritual, nos preparemos para este gran aviso apoyándonos unos a otros en la fe. Unidos, seremos testigos de que lo que parece advertencia es, en realidad, una expresión del amor infinito de Dios. Uno de los misterios más desconcertantes de la vida espiritual es el silencio de Dios. Muchas veces el corazón humano clama, busca, grita en medio del dolor y parece no encontrar respuesta. En esos momentos surge la tentación de pensar que el cielo se ha cerrado, que nuestras oraciones no llegan a ninguna parte, que Dios nos ha olvidado. Sin embargo, los santos y las profecías nos recuerdan que ese silencio no es abandono, sino preparación. El silencio de Dios es un espacio sagrado donde se gesta un despertar, un tiempo en el que, sin darnos cuenta, se siembran semillas que después florecerán con fuerza inesperada. La historia de la salvación está marcada por largos silencios divinos. El pueblo de Israel experimentó 4 siglos de aparente ausencia de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y sin embargo, en ese silencio se preparaba la venida del Mesías. Job, en su sufrimiento, gritaba preguntando dónde estaba Dios, pero en ese silencio aprendió la grandeza del misterio divino. Incluso Jesús, en la cruz, pronunció aquel grito desgarrador: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Y en ese aparente silencio se cumplía el plan de redención para toda la humanidad. Así también hoy, la humanidad experimenta el silencio de Dios. Las guerras se multiplican, la injusticia crece, la fe parece enfriarse, y muchos preguntan, ¿dónde está Dios? Ese silencio es difícil de comprender, pero los ojos de la fe lo interpretan como un tiempo de purificación y de espera. El Papa, al advertir sobre una profecía que cambiará todo, nos recuerda que detrás de este silencio está gestándose un despertar colectivo. No es un abandono, es una preparación. El cielo no calla porque no le importe. Calla porque está esperando el momento oportuno para hablar con una fuerza que nadie podrá ignorar. El silencio de Dios también tiene un efecto profundo en el corazón humano. Nos obliga a mirar más dentro de nosotros, a purificar nuestras intenciones,
a perseverar en la fe aunque no veamos resultados inmediatos. Es como el silencio de una madre que deja que su hijo aprenda a caminar solo, aunque esté cerca para sostenerlo si tropieza. María nos acompaña también en estos silencios, enseñándonos a guardar todo en el corazón, como lo hizo en Nazaret, cuando no comprendía del todo lo que ocurría, pero confiaba plenamente en el plan de Dios. En este contexto, la profecía que cambiará todo puede entenderse como la irrupción del cielo después de un gran silencio, como la aurora que rompe la noche, como el trueno que estalla después de la calma. Así será la intervención de Dios en la historia. Y quienes hayan aprendido a confiar en el silencio, estarán mejor preparados para reconocer su voz cuando resuene. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de promesas. Padre Pío vivió este misterio en carne propia. Muchas veces se sintió solo, incomprendido, probado por la ausencia sensible de Dios, pero lejos de desesperar, perseveró en la oración, en la obediencia y en el amor. Su vida es testimonio de que, cuando todo parece silencio, Dios está más cerca que nunca, trabajando en lo escondido. Así ocurre también con los pueblos y con la Iglesia. El donde sea silencio prepara un despertar que marcará un antes y un después. No permitamos que el silencio de Dios nos lleve a la desesperanza. Al contrario, aprendamos a verlo como un tiempo de gestación. La semilla crece en silencio bajo la tierra, y un día brota con fuerza. Así también, las lágrimas, las oraciones escondidas, los sacrificios ocultos, están preparando un amanecer espiritual que sorprenderá al mundo entero. Quiero concluir este bloque invitándote a unirte a esta reflexión. Escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. En medio del silencio, nuestras voces unidas se convierten en un clamor que sube al cielo. Y el cielo, aunque parezca callar, escucha cada palabra y responderá en el momento justo. Unidos en la fe, descubriremos que el silencio de Dios nunca es ausencia, sino preludio de un despertar de amor. En medio de los tiempos de prueba y confusión, la misión de la Iglesia se vuelve aún más clara y urgente. La Iglesia no existe para sí misma, sino para ser signo e instrumento de salvación en el mundo. Cuando las naciones atraviesan crisis, cuando la fe parece desmoronarse y cuando la confusión reina en los corazones, es allí donde la Iglesia está llamada a brillar con más fuerza. No es casualidad que a lo largo de los siglos, en los momentos más oscuros de la historia, la Iglesia haya levantado profetas, santos y testigos que con su vida recordaron al mundo que Dios nunca abandona a su pueblo. La misión de la Iglesia no es adaptarse al mundo ni buscar agradar a todos, sino anunciar con fidelidad el Evangelio. A veces, esa misión la pone en tensión con las corrientes culturales y con las ideologías dominantes, pero precisamente allí está su fuerza. No se deja arrastrar por las modas pasajeras, sino que permanece firme en la verdad eterna. Cuando el Papa habla de una profecía que puede cambiarlo todo, la Iglesia entera es interpelada a renovar su misión de ser luz en medio de las tinieblas, voz que clama en el 1900, desierto y guía que señala el camino hacia Cristo. En tiempos de prueba, la Iglesia también es llamada a ser hospital de campaña, como tantas veces se ha dicho. Es decir, un lugar donde los heridos puedan encontrar consuelo, sanación y misericordia. El mundo actual está lleno de heridas profundas. La soledad, la desesperanza, la violencia, la falta de sentido. Y allí la Iglesia no puede cerrarse en sí misma. Debe abrir sus puertas y abrazar a todos, mostrando con gestos concretos el amor de Cristo. La misión no es condenar sino sanar. No es rechazar sino acoger. No es callar, sino anunciar con valentía la verdad que libera. Padre Pío, desde su convento en San Giovanni Rotondo, fue un ejemplo de esta misión. No era un obispo ni un papa, pero con su oración, con sus sacrificios y con la confesión diaria de miles de almas, mostró lo que significa ser iglesia viva. Allí donde el mundo veía caos, él ofrecía consuelo.
Allí donde había pecado, Él ofrecía misericordia. Allí donde había desesperanza, Él encendía la llama de la fe. Su vida es recordatorio de que la Iglesia no se sostiene en estructuras externas, sino en la santidad de sus hijos. La confusión actual, marcada por voces contradictorias, exige que la Iglesia se mantenga fiel al mensaje del Evangelio. No se trata de inventar nuevas doctrinas, ni de diluir la verdad, sino de presentarla con claridad y amor. El mundo no necesita palabras ambiguas, necesita testigos valientes. Necesita comunidades que recen, que vivan, con coherencia, que muestren que el Evangelio sigue siendo respuesta para los desafíos del presente. Esa es la verdadera misión, no competir con el mundo en sus discursos, sino mostrar una alternativa distinta, arraigada en Dios. La Iglesia también es enviada a unir a los pueblos en la oración. En un mundo fragmentado, dividido por ideologías, culturas y fronteras, la comunidad de fe se convierte en un signo de unidad. Todos, sin importar el país o la condición social, encontramos un mismo Padre, una misma Madre en María, un mismo Salvador en Cristo. En esa unidad radica la fuerza de la Iglesia. Y es precisamente esa unidad la que será necesaria para enfrentar las pruebas anunciadas por las profecías. Por eso, la misión de la Iglesia en estos tiempos no es encerrarse ni atemorizarse, sino abrirse y anunciar con más fuerza que nunca: Cristo vive, y en Él está la esperanza. Esa es la buena noticia que necesitamos recordar. El Papa, al hablar de una profecía que cambiará todo, nos recuerda que la Iglesia no debe quedarse en silencio. Es tiempo de ser audaces, de confiar en el Espíritu Santo y de caminar juntos, sabiendo que la última palabra siempre será de Dios. Y ahora te invito a unirte a esta misión con tu testimonio. Escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. De este modo, formamos parte de una Iglesia viva y universal que, aun en medio de la prueba, sigue. Cuando el mundo se tambalea y las fuerzas humanas parecen insuficientes, el cielo recuerda a la humanidad una verdad poderosa. La oración unida tiene una fuerza invencible. No se trata de palabras vacías ni de un gesto simbólico, sino de una realidad espiritual que ha transformado la historia en innumerables ocasiones. La Sagrada Escritura lo confirma una y otra vez. Cuando el pueblo de Israel se unía en oración, los enemigos eran derrotados, los cielos se abrían y la misericordia descendía. Jesús mismo enseñó que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está presente. Esa presencia es la que hace que la oración conjunta tenga un poder que supera cualquier cálculo humano. El Papa, al advertir sobre una profecía que cambiará todo, no solo invita a la reflexión personal, sino también a la unión comunitaria. No es suficiente que cada uno rece en soledad. Es necesario que las familias, las comunidades, las naciones enteras se unan en súplica. Cuando un pueblo se arrodilla unido, las cadenas del mal se rompen. Cuando las voces de distintas naciones se entrelazan en oración, una barrera de luz se levanta contra la oscuridad. Esa es la verdadera fuerza invencible, la unidad en la fe, sostenida por la gracia de Dios. Las apariciones de la Virgen María, en distintos lugares del mundo, han repetido el mismo mensaje. Recen juntos, formen cadenas de oración, conviertan cada hogar en un cenáculo donde los corazones se eleven al cielo. En Fátima, los pastorcitos rezaban juntos el rosario, y su oración sencilla conmovió al mundo. En Medjugorje, grupos enteros de peregrinos rezan unidos cada día y testimonian milagros de conversión. Y en tantas parroquias escondidas, familias que rezan juntas mantienen viva la llama de la fe cuando todo parece apagarse. Ese es el milagro de la unidad. La suma de pequeñas luces que se convierten en un incendio imparable de esperanza. El enemigo busca dividir, sembrar discordia, fragmentar a los pueblos. Pero la oración tiene la fuerza de unir lo que parecía imposible de unir. No importa el idioma,
la cultura o la nación, cuando las manos se entrelazan en súplica, desaparecen las barreras. Nos descubrimos hermanos, hijos de un mismo Padre y protegidos por una misma Madre. Y en esa unidad se esconde una fuerza que ni las guerras ni las ideologías pueden destruir. Padre Pío comprendía bien esta verdad. Repetía que el mundo podía salvarse si millones de corazones se unían en oración. Por eso insistía tanto en formar grupos de oración, convencido de que allí estaba la clave para detener el avance del mal. Lo que un corazón logra en soledad es valioso, pero lo que logran miles unidos es inconmensurable. Esa es la lógica del cielo. No caminar solos, sino como un cuerpo, como una familia. Hoy, frente a las advertencias proféticas que estremecen al mundo, esta invitación se vuelve urgente. No basta con mirar pasivamente lo que ocurre. Es necesario tomar en serio el poder de la oración unida. Imaginemos lo que significaría que millones de personas, en todos los rincones de la tierra, rezaran juntas el rosario al mismo tiempo. Imaginemos lo que ocurriría si familias enteras ofrecieran sus oraciones por la conversión del mundo. El cielo se abriría, y la gracia descendería con una fuerza que ningún mal podría detener. Por eso, este bloque es un llamado a la acción. Tú que escuchas estas palabras no eres espectador, eres protagonista. Tu oración cuenta, tu voz es necesaria, tu fe suma a esta gran cadena espiritual. El Papa nos invita a despertar, y María nos recuerda que unidos en oración somos invencibles, y para concretar esta unidad, quiero invitarte a escribir en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. Que cada comentario sea como una chispa que se une a otras para encender una llama mundial de fe. Unidos, seremos testigos de que lo que parecía imposible se vuelve realidad. El poder de la oración derribando muros y abriendo caminos de esperanza para todas las naciones. Entre todas las profecías que han circulado a lo largo de los siglos, una de las más conocidas y al mismo tiempo más misteriosas es la de los 3 días de oscuridad. No se trata simplemente de un fenómeno natural o de una metáfora vaga, sino de un anuncio que varios santos, místicos y almas de profunda oración han repetido como parte de un plan divino para purificar al mundo. Según estas revelaciones, llegará un momento en el que la tierra entera quedará sumida en tinieblas durante 3 días y 3 noches. No será una oscuridad común, sino una en la que el mal quedará expuesto, en la que la humanidad tendrá que enfrentarse cara a cara con la consecuencia de sus actos, y en la que al mismo tiempo se abrirá la posibilidad de un renacimiento espiritual. El simbolismo de esta profecía es profundo. 3 días fue el tiempo que el cuerpo de Cristo permaneció en el sepulcro antes de la resurrección. 3 días representan el paso de la muerte a la vida, de la desesperanza a la victoria. Así, los 3 días de oscuridad no deben entenderse solo como castigo, sino como el umbral hacia una nueva etapa. La humanidad, al atravesar esas tinieblas, experimentará un Viernes Santo colectivo, pero también será invitada a una Pascua de renovación. Padre Pío, en sus visiones y cartas, mencionó señales que parecen relacionarse con esta profecía. No buscaba sembrar miedo, sino preparar a las almas para que supieran reconocer en medio de la oscuridad la oportunidad de regresar a Dios. La Virgen, en distintas apariciones, también habló de pruebas que sacudirían al mundo entero, pero siempre acompañó sus advertencias con palabras de esperanza. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Así, incluso en medio de la más densa oscuridad, María asegura que la luz no se apagará, sino que se purificará y brillará con más fuerza. El mensaje central de esta profecía es claro. No se trata de tener miedo, sino de estar preparados. La preparación no consiste en acumular cosas materiales, sino en fortalecer el alma. La confesión, la oración, el rosario, la consagración al corazón de María y la confianza en la misericordia de Dios son las verdaderas lámparas que iluminarán en medio de la oscuridad.
No serán las velas físicas las que salvarán, sino la luz interior de la fe. En un mundo tan acostumbrado a la inmediatez y a la superficialidad, la idea de 3 días de silencio y oscuridad parece insoportable. Pero justamente allí se revela el plan de Dios: detener el ruido, apagar lo superfluo, obligar a la humanidad a mirar dentro de sí misma. Lo que para muchos será miedo, para los creyentes será purificación. Lo que para unos será desesperación, para otros será esperanza. Porque después de esos 3 días, el amanecer tendrá un significado nuevo, será la luz de un mundo renovado por la gracia. Es importante entender que no sabemos el cómo ni el cuándo, pero sí sabemos que el cielo no habla en vano. Las profecías son advertencias para que nos preparemos, no para que vivamos obsesionados con fechas. María nos pide confianza, no ansiedad. Preparación, no curiosidad morbosa. Lo esencial no es esperar señales espectaculares, sino vivir cada día como si fuera el último, permaneciendo en gracia, en fe y en amor. Por eso, este bloque no debe ser leído con temor, sino con esperanza. Los 3 días de oscuridad no son el final, sino el comienzo. Son la noche que prepara la aurora, la cruz que anticipa la resurrección, la prueba que purifica para que podamos entrar en un tiempo nuevo. El Papa, al hablar de una profecía que cambiará todo, nos invita a comprender que la oscuridad no tendrá la última palabra. La última palabra la tendrá la luz de Cristo, que resplandece en el corazón de los que confían en Él. Y para cerrar este mensaje, quiero invitarte a un gesto de fe. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás acompañando y cuál es tu intención de oración. Que cada comentario sea una llama encendida en medio de la oscuridad, un signo de que juntos esperamos la luz que vendrá. Unidos en la oración, seremos testigos de que incluso en los días más oscuros, el cielo nunca abandona a sus hijos. En medio de todas las advertencias, visiones y profecías que se han transmitido a lo largo de la historia, hay una promesa que se eleva como un faro de esperanza indestructible: el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Estas palabras, dichas en Fátima y repetidas de distintas formas en otras apariciones, no son un recurso simbólico ni un consuelo pasajero. Son una certeza divina que sostiene a la Iglesia en 1900, medio de la tormenta. La Virgen no vino al mundo solo a advertir sobre guerras, persecuciones y sufrimientos. Vino también a darnos la seguridad de que al final, la victoria pertenece a Dios, y esa victoria se manifestará a través de su corazón maternal. ¿Qué significa este triunfo? No se trata de una conquista política, ni de un dominio material, sino de una transformación espiritual. El triunfo del Inmaculado Corazón será la renovación de la fe en los pueblos, la conversión de corazones endurecidos, el despertar de millones que volverán a Dios después de un tiempo de oscuridad. Será como una nueva primavera espiritual, en la que el amor vencerá al odio, la luz derrotará a las tinieblas, y la unidad prevalecerá sobre la división. María, como madre, prepara a sus hijos para este momento, guiándolos con paciencia y firmeza hacia el cumplimiento de esta promesa. Padre Pío confiaba profundamente en esta certeza. Para él, el dolor del presente no era la última palabra, sino la preparación para una victoria mayor. Vivía convencido de que la Virgen, con su manto, cubría a la Iglesia y la sostenía en medio de la prueba. Lo mismo afirmaron otros santos y papas a lo largo de los siglos. La humanidad puede atravesar noches oscuras, pero al final el corazón inmaculado brillará como un sol que disipa toda sombra. El Papa, al advertir que una profecía cambiará todo, nos invita a no quedarnos solo en la dimensión del temor, sino a mirar hacia la esperanza. La profecía no es un castigo inevitable, sino un camino de preparación hacia el triunfo prometido. Es cierto que habrá pruebas, pero también es cierto que ninguna de ellas será definitiva, porque María ya nos ha asegurado que su corazón vencerá. Esa promesa debe sostenernos y animarnos a perseverar,
incluso cuando todo parezca perdido. La historia de la Iglesia confirma esta esperanza. Cada vez que parecía que el mal triunfaba, la gracia de Dios se manifestaba con más fuerza. En tiempos de persecución, surgieron mártires que fortalecieron la fe. En épocas de confusión, aparecieron santos que iluminaron con su ejemplo. Y en cada una de esas etapas, la presencia de María fue decisiva. Su corazón inmaculado nunca dejó de latir junto al de sus hijos, y seguirá latiendo hasta que la humanidad entera se rinda al amor de Cristo. El triunfo del Inmaculado Corazón también nos invita a comprometernos. No es una promesa que debamos esperar pasivamente, sino una obra en la que somos llamados a colaborar. Cada rosario rezado, cada acto de fe, cada sacrificio ofrecido contribuye a acelerar ese triunfo. La Virgen no pide grandes hazañas, pide fidelidad en lo cotidiano, pide confianza en medio de las pruebas, pide que no dejemos apagar la fe. Así, poco a poco, la luz se abrirá camino hasta que su victoria sea plena. Por eso, este bloque es un canto a la esperanza. No importa cuán oscura parezca la noche actual, no importa cuán fuertes sean los ataques del mal, la última palabra ya está escrita, y es la palabra de la victoria de María. El corazón inmaculado triunfará, y con él, triunfará la humanidad que se abandone en manos de Dios. Esa es la certeza que debemos guardar como tesoro, esa es la fe que debe sostenernos en los tiempos venideros. Y quiero concluir este bloque invitándote a un gesto de esperanza compartida. Escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas, y cuál es tu intención de oración. Que juntos, como hijos del corazón inmaculado, levantemos una cadena de fe que anticipe, desde ahora, el triunfo prometido. Unidos, seremos testigos de que la promesa de María no falla y de que su victoria es la victoria de todos sus hijos. Al llegar al final de este recorrido espiritual, comprendemos que lo que parece advertencia es, en realidad, una invitación del cielo a vivir con más fe y esperanza. El Papa, al hablar de una profecía que cambiará todo, no busca sembrar miedo en los corazones, sino despertar la conciencia de la humanidad. La Virgen, al aparecer en distintos rincones del mundo, tampoco ha venido a condenar sino a guiar como madre a sus hijos hacia la luz que nunca se apaga. Y los santos, como el Padre Pío, nos recuerdan con su vida que aún en medio del dolor y la oscuridad, Dios nunca abandona a su pueblo. La fe es la llave que abre las puertas del futuro. No sabemos qué pruebas vendrán, no conocemos los detalles de cada profecía, pero sí sabemos que quien confía en Dios no será defraudado. La fe no elimina las dificultades, pero cambia nuestra manera de enfrentarlas. Nos da fuerza para soportar, luz para discernir y esperanza para no rendirnos. La fe nos convierte en testigos vivos de que lo imposible puede suceder, de que lo que parecía perdido puede renacer, de que la última palabra siempre la tiene el amor de Dios. Perseverar en la fe es la mayor respuesta que podemos dar a las advertencias proféticas. No se trata de acumular miedo, sino de cultivar esperanza. No se trata de esperar pasivamente que algo ocurra, sino de vivir activamente como discípulos de Cristo en el día a día. La perseverancia en la oración, en los sacramentos, en la caridad concreta hacia los hermanos, es la verdadera preparación para cualquier acontecimiento futuro. El Papa nos lo recuerda. La profecía que cambia todo comienza en el corazón que permanece fiel. El mundo necesita testigos que no se dejen vencer por la desesperanza. Necesita hombres y mujeres que, aun cuando todo parece derrumbarse, sostengan la antorcha de la fe y digan con firmeza: creo en Dios, confío en su promesa, espero en su victoria. Esa fidelidad silenciosa y perseverante es más fuerte que cualquier tormenta. Porque la fe, cuando se vive hasta el final, no solo transforma la vida personal, sino que ilumina a los demás, abre caminos nuevos y mantiene viva la esperanza de un mundo renovado. El triunfo del Inmaculado Corazón de María no es una idea lejana.
es una certeza que ya está en marcha. Cada oración, cada rosario, cada sacrificio ofrecido, son ladrillos invisibles en la construcción de ese triunfo. Por eso, perseverar en la fe no es un esfuerzo aislado, es una participación activa en la obra que el cielo está realizando. Somos parte de un plan más grande que nosotros mismos, y cada acto de fidelidad suma a esa victoria final. Por eso, al concluir este mensaje, quiero invitarte a ser parte de esta misión. No te quedes solo como espectador. Escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. Que tu voz se una a la de miles de personas que ya forman esta gran corriente espiritual. Cada comentario es una semilla de fe que el cielo recoge y multiplica. Juntos, orando unos por otros, mostramos al mundo que la esperanza sigue viva y que Dios aún habla a través de sus profetas, de la Iglesia y de la Madre que nunca nos abandona. Y finalmente, te pido un gesto muy concreto. Deja tu me gusta en este video y suscríbete al canal. Puede parecer un detalle pequeño, pero en realidad es un acto de fe. Con cada like y cada suscripción, esta misión se fortalece y llega a más corazones. Tú eres parte esencial de este ejército de esperanza que se levanta en medio de la oscuridad. No dejes que la llama se apague. Únete, comparte y sé testigo de que la profecía no es condena, sino invitación a vivir con fe, esperanza y amor. Unidos, bajo el manto del corazón inmaculado de María, caminemos firmes hacia el futuro que Dios ya ha preparado para nosotros. Antes de despedirnos, quiero invitarte a ser parte activa de esta misión. Si este mensaje tocó tu corazón y encendió en ti una nueva esperanza, no lo dejes aquí. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Cada gesto tuyo no es solo un clic, es un acto de fe que permite que esta palabra llegue a miles de personas más en todo el mundo. Tu apoyo ayuda a que esta familia espiritual crezca, fortalezca la oración y mantenga viva la luz en medio de tanta oscuridad. No camines solo. Únete a nosotros y hagamos juntos esta gran cadena de fe y esperanza bajo el manto de la Virgen María. Comparte tu voz, tu oración y tu testimonio, porque cuando nos unimos, el cielo escucha y el mundo se transforma.